Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Durante los 5 primeros capítulos de su relato, San Marcos nos ha presentado, casi con una insistencia evidente, a Jesús con sus discípulos frente a las muchedumbres y frente a los adversarios, como testigos de sus enseñanzas y milagros. San Marcos había dicho ya en el capítulo 3, versículo del 13 al 19, que Jesús eligió y estableció a los 12 para estar con él y para enviarlos a predicar. Pues bien, ahora es el momento de la misión. Jesús había elegido para que estuvieran con él a los discípulos y luego les pudiera enviar a misionar. Ya han convivido con él, ya le han escuchado, ya han aprendido. Ahora les envía a que prediquen la buena nueva con autoridad para expulsar demonios y con el aviso de que puede ser que en algunos lugares sí los reciban y en otros no. Jesús les hace partícipes de su misión mesiánica. ¡Qué humildad la de Jesús! Se hace ayudar el Hijo de Dios. Busca quien colabore en la tarea de la evangelización. El discipulado podemos compararlo con el movimiento del corazón humano, diástole y sístole. La sangre viene al corazón y desde allí es nuevamente enviada a todo el cuerpo. Pues bien, en eso consiste el discipulado. Es el mismo movimiento del corazón. Venir a Cristo para estar con Él, para luego salir e ir al mundo a llevar a todos las buenas noticias de Dios. Si meditamos el Evangelio de hoy, nos encontraremos con varios verbos que podríamos llamar verbos de misión. Llamar, enviar, dar autoridad, instruir, sanar, liberar. Es Jesús quien llama, envía, da autoridad, instruye, sana y libera. Los discípulos son llamados, enviados, reciben autoridad, son instruidos. Ellos sanan y liberan en el nombre y con el poder de Jesús. El importante en la misión es Jesús y su mensaje. Los apóstoles, los discípulos, solo seremos instrumentos libres y activos si estamos en las manos de Jesús. No necesitamos ser grandes teólogos ni tener muchos títulos o estudios para ir a evangelizar nuestro entorno. Lo único que necesitamos es tener en primer lugar un verdadero encuentro con Cristo, un corazón dispuesto, una actitud de humildad y obediencia al Espíritu Santo, depositarnos en sus manos y dejar que sea Él quien nos vaya transformando en discípulos verdaderos. El Señor continúa enviando a su iglesia a predicar. Los 12, eso sí,
no van de misión de cualquier manera. Prestemos entonces nosotros también mucha atención a las indicaciones que nos ha dejado el Señor Jesús en el Evangelio de San Marcos. Llamó Jesús a los 12 y los fue enviando de dos en dos, y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Entendamos bien lo que ha dicho Jesús. La autoridad que da Jesús a sus apóstoles es sobre los espíritus inmundos, no sobre las personas que se irán encontrando en el camino. El poder recibido es para que en el nombre de Jesús vayamos por el mundo liberando y sanando a las personas. No es un poder para subyugar, oprimir, aprovecharse, maltratar o explotar a las personas. No puede decir jamás que es cristiano quien diga que sirve a Dios, mientras que subyuga, manipula, maltrata y somete a los demás a sus caprichos. Eso no puede ser. El discípulo verdadero es como Jesús. Cultiva la amistad, mira en cada ser humano a un hermano y procura siempre hacer a todos el bien. El poder recibido es para servir a todos con humildad, tal como lo hizo Jesús. Jesús es claro. Los discípulos se abrirán paso en el mundo, no dominando el entorno, ni imponiendo cargas, ni obligando o maltratando a nadie, sino humanizando la vida de las personas, aliviando el sufrimiento y haciendo crecer a todos en libertad y fraternidad. Se nos ha dado poder, pero para servir. Ya lo ha dicho muchas veces el Papa Francisco, que asegura que el poder está en el servicio. Los discípulos van de dos en dos. En el camino del discipulado el Señor irá poniendo a nuestro lado compañeros de viaje, que más que amigos son verdaderos hermanos. Los discípulos auténticos de Jesús se protegen entre sí, se defienden, se aman, se cuidan mutuamente. Hay sentido de pertenencia entre los auténticos discípulos. Es que somos una sola familia. En la iglesia no se trabaja de forma aislada, sino en equipo. Es voluntad explícita de Jesús. No podemos decir que somos discípulos de Jesús y luego agredirnos, herirnos, marginarnos, maltratarnos, hablar mal de los demás y hasta serrucharnos el piso, como decimos en Costa Rica. Porque entonces no seríamos auténticos seguidores de Jesús. No lleven más que un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero, ni dos túnicas. ¿Acaso pretende Jesús que no vayamos bien preparados cuando salimos de misión? Claro que sí. Por eso mismo nos da este consejo. A veces nos preocupamos demasiado de las cosas del Señor y nos olvidamos del Señor de las cosas. ¿Cuántas veces al salir de misión a evangelizar o a impartir un retiro espiritual, una formación, un cursillo de cristiandad o una jornada de vida cristiana, y lo primero que hacemos es sentarnos a echar cálculos, tan solo para desanimarnos al ver que quizás no nos alcanza con lo que tenemos y mejor suspendamos? Hermanos y hermanas, tenemos que dejar a Dios ser Dios. Debemos de confiar en su palabra. Lo único indispensable para salir de misión es que llevemos a Cristo. Lo más importante es que estemos muy llenos de Dios y de su Espíritu Santo para poder compartirlo con los demás. Lo demás siempre vendrá por añadidura. Todos podemos ser alegres misioneros en el trabajo, en la familia, con los amigos, en la escuela o en el colegio, en la calle.
cuando vamos de compras al supermercado, mientras conduces. En todas partes podemos ser misioneros. Lo único que necesitamos es vivir fielmente nuestro compromiso cristiano y dar testimonio de Jesús en todo lugar, no tanto con palabras, como con hechos concretos. Si asumes con amor la misión encomendada por Jesús, entonces tu mirada, tus gestos, tus palabras, tus acciones hablarán a todos de Jesús, y muchos, por tu testimonio, creerán y se convertirán. Como vemos, Jesús soñaba con unos discípulos liberados de ataduras, identificados con los últimos, los pobres y los marginados, y totalmente confiados, abandonados en la misericordia del Padre Celestial. Jesús soñaba con tener unos discípulos que no tuvieran otro ideal ni otra motivación que no fuera pasar por el mundo haciendo el bien, curando a los que sufren, liberando a los oprimidos y buscando para todos la paz y la felicidad. La pregunta en este día sería: ¿somos hoy los discípulos que anhelaba tener Jesús? ¿Estamos viviendo así nuestro discipulado y apostolado? Finalmente Jesús les dice: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia para ellos. La buena noticia que estamos llamados a proclamar fue, es y será siempre rechazada en determinados ambientes y por algunos sectores de la sociedad. Le pasó a Jesús y nos pasará tarde o temprano a nosotros. Pero cuando eso ocurra, no debemos desanimarnos. Por el contrario, debemos irnos y buscar otros horizontes, con nuevos ánimos, dejando atrás todo lo que nos impida proseguir nuestra tarea evangelizadora. Hay mucho campo abierto, hay mucha mies por delante, hay mucho que hacer. El rechazo a los mensajeros es un rechazo a Jesús, no a nosotros. Jesús, al decirnos sacúdanse el polvo de los pies, nos pide que nos deshagamos de la carga emocional negativa que el rechazo nos puede haber causado y que dejemos en ese mismo lugar todo sentimiento de rencor, de ira o de resentimiento causado por la experiencia hostil. Caminar sin arrastrar el pasado es el secreto. Solo así seremos libres para continuar. El verdadero apóstol de Cristo responde con bendiciones a las maldiciones, con oración ante las persecuciones, con alegría a las calumnias y con paz a los enemigos. Como discípulos de Jesús, como verdaderos apóstoles, solo nos corresponde sacudirnos el polvo de los pies y seguir llevando la buena nueva, aunque los pies se nos vuelvan a ensuciar una y otra vez. Al final dice San Marcos: los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Hoy sabemos que los apóstoles cumplieron con su misión. Ellos ayudaron a Cristo a extender su reino entre los hombres. Nuestra labor ahora es continuar su misión, la misma misión de Cristo, convirtiéndonos todos en felices testigos del amor de Dios. El pasaje evangélico de hoy nos invita a reflexionar en nuestra participación en la extensión del reino de Dios, porque a todos nos ha llamado el Señor. Es triste ver que hoy en día son pocos los hermanos y hermanas que dedican algo de su tiempo para la evangelización, y por ello la vida evangélica
no se desarrolla en nuestras comunidades. Sintámonos hoy llamados. El Papa Francisco nos lo ha recordado en todos los mensajes que compartió en la Jornada Mundial de la Juventud. Dijo el Papa: si te quedas quieto, pierdes. Comenzá a caminar. Podríamos pensar que no tenemos los recursos necesarios para evangelizar. Sin embargo, hoy Jesús, al invitar a sus discípulos a que no lleven nada para el camino, nos hace ver que Dios mismo proveerá no solo las necesidades materiales de los evangelizadores, sino incluso de todo aquello que hiciera falta para que el anuncio llegue a tocar los corazones. Lo único que requiere es nuestra disposición y generosidad con nuestro tiempo. Escucha hoy con atención el llamado y el envío que Dios te hace a ti personalmente, a participar en la conversión de tu casa, de tu oficina, de tu barrio, de tu propio ambiente. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.